No es mito vacío, es el nacimiento de una civilización que aprenderá a domar el agua y a mandar sobre el tiempo. Un viaje que desemboca en el momento en que el cielo parece escoger a un solo señor. Para empezar, hay que entrar por la neblina densa de los relatos fundacionales, esos que hablan de soberanos civilizadores, de héroes que controlan inundaciones y de sabios que enseñan a sembrar. Durante mucho tiempo, generaciones contaron que un gran gobernante, famoso por su paciencia y su ingeniería, abrió cauces y drenó llanuras para que las aldeas no fueran devoradas por el río. Esos relatos, que ponen en escena a figuras como el Gran Yu, no son simples cuentos, condensan un recuerdo social de catástrofes reales, de crecidas periódicas, de comunidades obligadas a cooperar o desaparecer. Y a la luz de la arqueología moderna, esa memoria poética dialoga con sitios que muestran diques primitivos, canales incipientes y aldeas levantadas sobre terrazas para huir del agua caprichosa de los grandes ríos del norte y del sur. Ahora bien, dejemos que hable la tierra. Antes de que aparezcan reyes con nombre y genealogía, hay culturas aldeanas que refinan técnicas, rituales y sabores. En las llanuras del norte se domesticó el mijo. En las llanuras encharcadas del sur se aprendió a cultivar arroz con una familiaridad casi religiosa. Comunidades como las que los arqueólogos vinculan con tradición Yangshao modelaron cerámica pintada con motivos espirales y geométricos. Otras, asociadas a Longshan, produjeron vasijas negras finísimas, tan delgadas que la luz parece filtrarse por el barro cocido. En el delta y en las costas sube el prestigio de la jadeíta, la cultura de los jades pulidos, con discos rituales y hachas ceremoniales, nos habla de jerarquías que no se exhiben con oro, sino con paciencia, pulso y brillo mineral. A medida que los enterramientos se vuelven más suntuosos, se intuye la mano del poder. Hay tumbas con ajuares exuberantes, otras con casi nada. La desigualdad social, esa compañera silenciosa de la complejidad, ya está aquí. En este paisaje temprano, la casa se hace aldea, la aldea se hace poblado amurallado y el poblado busca controlar caminos, colinas y bordes de río. Se experimenta con murallas de tierra apisonada que resisten la lluvia y el viento. Aparecen talleres especializados para hueso, laca y textil. Se consolidan redes de intercambio que llevan piedras, conchas y pigmentos de muy lejos. La cocina cambia el mundo. El empleo de hornos mejores, de vasijas más versátiles, de utensilios específicos para el vapor o para caldos espesa la cultura material y con ella la vida cotidiana. Y el ritual se aviva. Sacrificios de animales, depósitos votivos de jade, altares discretos en los patios marcan la frontera delicada entre lo humano y lo sagrado. Mientras tanto, las historias sobre una primera dinastía llamada Shia comienzan a rozar la cronología. Aquí merece una pausa. Durante décadas, la comunidad académica ha discutido si esa dinastía fue un reino histórico temprano o una retroproyección legitimadora, inventada mucho después. La arqueología ha descubierto asentamientos complejos con palacios de madera y tierra, talleres metalúrgicos y tumbas de élite en un horizonte cultural conocido como Erlitú. Algunos investigadores asocian Erlitú con los Shia. Otros recomiendan prudencia y prefieren hablar de un protoestado del valle medio del río, sin saltar a conclusiones. Lo seguro es que en ese periodo nace algo nuevo, espacios palaciegos separados de áreas residenciales, metalurgia del bronce con moldes avanzados, redes de tributación y una concentración de autoridad que ya no es del tamaño de una aldea, sino del tamaño de un territorio. Antes de seguir con las grandes cortes, haznos un favor enorme. Suscríbanse al canal y den like para ayudarnos a seguir creciendo. Dicho esto, entramos en la primera casa real plenamente visible, los Shang. En su mundo, lo invisible y lo político van de la mano. La corte habita centros como el famoso yacimiento de Anyang, donde bajo la tierra se han encontrado talleres metalúrgicos inmensos, huesos oraculares con escrituras que parecen vibrar aún, y tumbas que hicieron temblar a quienes las excavaron. Los Shang cultivaron una relación intensísima con sus ancestros. Preguntaban al otro lado mediante grietas en omóplatos de buey o caparazones de tortuga calentados al fuego.
¿Conviene salir a cazar? ¿Debemos ofrecer vino? ¿Quién protege la cosecha? Ese diálogo ritual se grababa con signos, y así, casi sin quererlo, su mundo dejó la primera escritura conocida de la región. Esa escritura no era un adorno. Registraba tributos, guerras, ofrendas y calendarios. Y sostenía un orden en el que el rey era el gran oficiante, la bisagra entre la corte y el cielo. La tecnología del bronce es aquí una revolución callada, pero decisiva. Con moldes de sección y una imaginación formal desbordante, talleres reales y dependientes lograron vasijas con protuberancias, máscaras y relieves que aún hoy hipnotizan. Aquellas piezas no eran solo bellas, eran instrumentos del ritual y del poder. A su alrededor, el mundo Shang es una red de parentesco, guerra y tributo. Vemos carros tirados por caballos que cortan la llanura con ruedas pesadas. Vemos campos organizados y almacenes comunales. Vemos sacrificios humanos, incómodos, duros de mirar, que acompañan a algunos difuntos de élite, confirmando una jerarquía sin equívocos. Vemos también talleres para tallar hueso y cuerno, artesanos del jade, trabajadores de la laca y del cuero. No era un reino aislado. Sus contactos se extendían por el norte y el oeste, con ecos materiales compartidos y rutas de intercambio que traían estaño, conchas y caballos. Sin embargo, ningún orden reina para siempre. Desde el oeste, un pueblo con un proyecto distinto, los Zhou, desafía la supremacía Shang. Su victoria, recordada en cantos, discursos y genealogías, no se explica solo por armas, sino por una idea moral que se volverá columna vertebral de la política china, el mandato del cielo. Según este principio, el poder no es una herencia automática garantizada por sangre. El poder se legitima por la virtud y el buen gobierno. Si un rey se vuelve cruel o inepto, el cielo retira su favor, y la rebelión no es pecado, sino rectificación. Esta noción, tan sencilla como peligrosa, abrió una puerta para justificar cambios de dinastía sin incendiar la moral pública. Así, el triunfo Zhou fue interpretado como castigo divino a los excesos Shang y como restauración de la armonía. En la etapa temprana de los Zhou, el corazón del reino late bajo un modelo que hoy llamaríamos feudal, con lealtades escalonadas, señoríos otorgados a parientes y aliados, y obligaciones recíprocas. Los reyes conceden tierras, y los señores locales administran justicia, levantan murallas, entrenan huestes y rinden tributo. A cambio, sostienen al centro cuando hay guerra o hambruna. La cultura material, por su parte, refleja continuidad y cambio. Se siguen usando vasijas de bronce para banquetes y sacrificios, pero aparecen inscripciones más largas que cuentan donaciones, méritos, líneas de sucesión. Los rituales se codifican, la música adquiere tonos normativos, y los poemas que cantan los campesinos y los nobles acaban recopilados en antologías. Todo ello teje una red civilizatoria que organiza la mesa, la familia y el templo. Con el tiempo, esa red se desgasta. Conflictos internos, presiones externas y accidentes políticos provocan un debilitamiento gradual. Un golpe simbólico estremecedor fue el ataque desde las fronteras del noroeste que obligó a la corte a abandonar sus tierras ancestrales y a reubicarse hacia el este. Ese traslado no fue solo geográfico, marcó el inicio de una época de descentralización creciente. Los reyes conservan prestigio y la autoridad ritual, pero los señores fortalecen sus propias casas, ejercen poder militar autónomo y compiten por influencia. Andamos ya hacia una edad en la que la diplomacia, la intriga y la guerra serán una sola conversación. De esa tensión nace la era que la tradición llama de primavera y otoño. Su nombre poético no debe engañarnos. Fue una centuria larga de ajedrez político, donde reinos rivales se cortejaban o se traicionaban con la misma facilidad. Aparecen figuras carismáticas llamadas hegemones, líderes regionales capaces de, en nombre del rey ceremonial, coordinar coaliciones contra amenazas comunes. A veces su voz protegía a los débiles, a veces justificaba su propia ambición. La guerra se vuelve más frecuente,
pero también más sofisticada. Las cortes empiezan a emplear consejeros con una mezcla de pragmatismo y brillantez retórica, y mientras las espadas chocan, las ideas hierven. Porque en esta etapa, el pensamiento chino florece con una densidad difícil de comparar. Maestro Kong, a quien el mundo conocerá como Confucio, recorre cortes y aldeas predicando una ética muy concreta. Gobernar es educar por el ejemplo. El ritual forma el carácter. La piedad filial ha de ordenar a la familia y al Estado. Su mirada no es nostálgica, es reformadora. Recuperar lo valioso del pasado para corregir el presente. Cerca de él, otros piensan distinto. Laozi aconseja ceder como el agua, cultivar el vacío fértil, desconfiar del exceso de normas. Xuanzi se ríe de toda rigidez con parábolas que son puñales envueltos en seda. Mozi defiende un amor imparcial y condena el lujo de los rituales por derrochador. Y desde otra orilla, los legalistas proponen un bisturí frío. La sociedad obedece a leyes claras, a castigos ineludibles y a recompensas precisas. La virtud es asunto privado. El orden se sostiene con normas e incentivos, no con sermones. También hablan los estrategas. Un general llamado Sun Tzu resume el arte de vencer sin pelear, de leer la mente del enemigo, de convertir el terreno y el tiempo en armas invisibles. En paralelo, el mundo material se transforma. El hierro empieza a desplazar al bronce en herramientas y armas, multiplicando la productividad del campo y la letalidad del campo de batalla. Los ejércitos ya no dependen tanto del carro aristocrático. La infantería disciplinada y más tarde la caballería ligera reconfiguran tácticas y jerarquías. Los reinos estandarizan monedas de cuchillo y de pala, hacen circular discos con agujero central, ajustan pesas y medidas. Las ciudades crecen y se fortifican. Los caminos se vuelven arterias. Los censos permiten planificar graneros y reclutas. La diplomacia desarrolla protocolos. La escritura administrativa se expande. La contabilidad se vuelve más fina. La política deja de ser un teatro de viejas familias y se convierte en un taller donde los estados compiten por eficiencia. De esa competencia nacerá el siguiente gran acto. Ese acto es la era de los estados combatientes. El nombre, directo y duro, no exagera. Rivalidades antiguas se transforman en proyectos estatales con ambiciones totalizadoras. Las cortes que entienden que ya no basta con el linaje, sino que se necesitan instituciones, sobreviven. Las que se quedan en la nostalgia, caen. El mapa muestra reinos que reforman la propiedad de la tierra, liberan a los campesinos de servidumbres personales para convertirlos en contribuyentes del Estado, establecen escuelas de administración donde se estudia derecho, estrategia y agricultura, y premian por mérito a quienes planifican mejor. Se calcifica un principio nuevo. La guerra es logística. Quien cosecha más, alimenta más soldados. Quien mueve más rápido granos y lanzas, resiste más asedios. Quien sabe medir, estandarizar y anotar, gobierna. Entre esos estados, uno asoma con un tesón feroz. Chin, su territorio, enclavado hacia el occidente, había sido por siglos subestimado por las cortes prestigiosas del centro. Pero precisamente ese borde forjó su carácter. A la distancia de los grandes linajes, le responde con una disciplina administrativa casi monástica. Inspirados por ideas legalistas, sus dirigentes emprenden reformas impopulares y eficaces. La nobleza hereditaria cede espacio ante funcionarios que ascienden por desempeño. El ejército se organiza con una meritocracia cruda, donde el botín y el premio dependen de la eficacia en batalla. La ley reduce ambigüedades, fija castigos severos y premia la delación de delitos. El registro del campo y el hogar se vuelve obsesivo. Con esa maquinaria, China expande su red de canales y diques para multiplicar la producción. El célebre sistema de irrigación en el suroccidente, asociado a ingenieros visionarios, domestica ríos impetuosos y convierte valles en graneros. Lo mismo ocurre con grandes canales que unen cuencas y permiten mover grano y hombres con una velocidad que sorprende a sus rivales. Los demás estados no se quedan mirando. Wei, por ejemplo, desarrolla escuelas de ingeniería militar y urbanismo. Qi
hace de su corte un laboratorio intelectual donde sabios debaten, y de su litoral una plataforma de comercio. Zhao absorbe tácticas de la estepa y forja caballería capaz de maniobrar en llanuras abiertas con una agilidad que desconcierta. Han, el reino, no la futura dinastía, innova en fortificaciones y minería. Chu, en el sur, mezcla una sensibilidad ritual distinta con un formidable aparato territorial que le permite resistir y expandirse. Las fronteras, más que líneas fijas, son zonas de tensión con murallas, torres de humo, fortalezas sobre colinas y patrullas que cruzan y vuelven con noticias. No por casualidad, en esta etapa proliferan los muros regionales, estructuras de tierra apisonada y madera que, más tarde, alimentarían el mito de una muralla una y continua. Más allá de las armas, hay un cambio silencioso. El Estado empieza a estar en todas partes. Están los censos y padrones con los que se calculan impuestos y trabajo corbea. Están los graneros estatales que estabilizan precios y alimentan guarniciones. Están los mercados vigilados donde se controla el peso del metal y la calidad de la sal. Están las escuelas donde los hijos de campesinos ambiciosos sueñan con ingresar al servicio. El paisaje se llena de oficiales con tabletas de bambú, de escribas que cruzan datos, de jueces que aplican códigos con exactitud glacial. No es un mundo amable, pero es un mundo que funciona como un reloj de arena. Todo lo que cae, cae al centro. Naturalmente, en medio de esa racionalidad, la sangre no deja de correr. Son décadas de guerras de asedio, de batallas en valles estrechos, de emboscadas en bosques, de estrategias calculadas, donde una distracción por horas decide el destino de una ciudad. La literatura militar se pule con máximas que hoy suenan modernas: vencer con información, romper alianzas ajenas, conservar las propias, no pelear batallas sin necesidad, explotar el relieve, dislocar la retaguardia. Y la diplomacia, que es la guerra por otros medios, se sofistica. Emisarios que saben halagar y amenazar, promesas escritas en bronce y en seda, matrimonios de conveniencia, tratados de no agresión que duran lo que dura la cosecha. En la vida cotidiana, entre tanto, la gente común siente tanto el peso como los beneficios de estos cambios. Mejores herramientas de hierro facilitan arar más profundo y cegar más rápido. Canales y diques permiten cosechas más seguras. El mercado ofrece sal, hierro, telas y vino a quien tiene con qué comprar. La ley protege contratos, pero también castiga con severidad. Las familias se reorganizan con una lógica de trabajo fiscal. El servicio militar se vuelve un rito que puede elevar o arruinar una casa. Las migraciones internas multiplican pueblos nuevos. El campesino, que antes vivía recluido en la órbita de un señor local, ahora reconoce una autoridad lejana que sin embargo llega a su puerta con inspectores y órdenes selladas. El Estado, por primera vez, es una presencia cotidiana y no solo una sombra ritual. El pensamiento no se detiene ante este escenario. Las escuelas que surgieron en la era anterior debaten el nuevo mapa. Algunos discípulos de Confucio, como Mencio, insisten en que la naturaleza humana es inclinada al bien y que el buen gobierno debe nutrir esa inclinación. Otros, como Shunzi, señalan lo contrario y piden reglas estrictas para enderezar lo torcido. Los legalistas, fortalecidos por la eficacia práctica de sus recetas, empujan al límite su programa: uniformar, centralizar, fiscalizar. Los taoístas recuerdan que la rigidez rompe, que el exceso de control sofoca, que el gobierno perfecto se siente como si no estuviera. Y los estrategas actualizan manuales con experiencias recientes: usar el rumor como arma, colocar el orgullo del enemigo en su contra, entrenar con monotonía lo que en combate debe salir sin pensar. Es un laboratorio intelectual donde nadie tiene toda la razón, y sin embargo, todos dejan huella. Entre tanta competencia, el camino de Qin se vuelve pauta. Sus reformas agrarias convierten a más campesinos en pequeños propietarios responsables ante el Estado. Sus leyes, duras, reducen interpretaciones locales. Sus estándares para pesos, medidas y anchos de ejes hacen que los carros circulen por caminos sin romperse. Sus sistemas de mérito integran a gente capaz que en otros reinos quedaría atrapada por el linaje. A esto se suma un proyecto hidráulico,
que en el suroccidente abre valles con presas sin diques convencionales, jugando con la fuerza del agua más que imponiéndose a ella. El resultado es una red de arrozales y campos irrigados que alimenta una población creciente, y con ella una capacidad militar impresionante. No todas las historias de los reinos rivales son de fracaso. Qi, con su academia donde maestros debaten y príncipes escuchan, crea un espacio de prestigio cultural que influye más allá de sus fronteras. Sao, adoptando técnicas de la estepa, integra jinetes con laminillas de metal que brillan al sol, capaces de girar y cargar con una coordinación coreografiada. Chu, en sus bosques densos y ríos lentos, elabora una poesía de timbre distinto, mística y terrenal a la vez, donde se respira un universo simbólico singular. Wei, con su ingeniería, diseña ciudades ordenadas y fortalezas con ángulos calculados para cubrir los flancos. Han, con minas y fundiciones, perfecciona la producción de hierro fundido. Ese mosaico es fecundo, su choque inevitable. En medio de este hervidero, el paisaje físico también cambia con una huella que perdurará. Aparecen largas líneas de muros regionales que vigilan pasos montañosos y bordes de llanuras, con torres de señal donde el humo y el fuego transmiten noticias a distancia. Se trazan canales transversales que conectan ríos para mover granos en balsas y barcos de fondo plano. Se define un calendario administrativo que ordena siembras, cosechas y convocatorias militares. Se consolidan redes postales con relevos de caballos. Se fijan áreas de colonización interna donde campesinos, bajo promesas de exenciones temporales, limpian bosques y drenan marismas. Todo late con la regularidad nerviosa de un corazón en esfuerzo. Y si miramos a la cultura, veremos continuidad y metamorfosis. Los bronces siguen vivos, pero la laca y la seda ganan protagonismo. La música ritual convive con cantos populares que recogen nostalgias y anhelos. Los entierros muestran variación regional, cofres de madera barnizada, objetos de oro finísimo en la periferia, máscaras y adornos que juegan con lo visible y lo invisible. La escritura, aún en tiras de bambú, se alarga y se hace más versátil. Leyes, manuales, discursos, tratados, poemas, cuentas, todo cabe en esas tablillas que chasquean entre los dedos de los escribas. La vida urbana desarrolla barrios especializados, artesanos del metal, carniceros, carpinteros, vendedores de sal, posaderos, escribas a sueldo. En plazas y mercados, los rumores políticos y las noticias de campaña se mezclan con el regateo y con las adivinaciones de esquina. No faltan, por supuesto, tragedias que dejan marcas hondas. Sequías, inundaciones, pestes pasajeras desorganizan el patrón de siembras y castigan a los pobres antes que a nadie. Una cosecha mala puede disparar el precio del grano y encender motines. Un general codicioso puede exprimir a los poblados fronterizos más allá de lo tolerable. Un tribunal rígido puede convertir la justicia en instrumento de miedo. Las cortes reaccionan con perdones fiscales, con distribución de reservas, con castigos ejemplares o con componendas. Ese pulso de sensibilidad y dureza, de cálculo y emoción, define el tono de época. A estas alturas, la idea del mandato del cielo no ha desaparecido, se ha transformado. Ya no es solo una ética del rey, es una evaluación constante del desempeño estatal. Los memoriales de consejeros recuerdan que perder batallas, empobrecer a la población o abandonar el ritual es tentar al cielo. Los augurios siguen figurando en las decisiones, pero ahora conviven con informes de intendentes, con tablas de producción, con listas de castigos. La moral y la administración bailan un minué tenso. Si acercamos el foco otra vez a Qin, veremos que su éxito no solo nace de la ley y del hierro, sino también de su capacidad para absorber talento ajeno. Hombres formados en otras cortes, a veces fugitivos de intrigas, a veces desencantados con la lentitud de sus reinos, encuentran en Qin un terreno exigente, pero receptivo. Allí las ideas se vuelven decreto con rapidez, y la maquinaria del Estado, una vez alineada, ejecuta con precisión. Se entiende entonces por qué, uno por uno, los rivales van cediendo territorio, población y ánimo.
Un asedio que dura menos de lo esperado, una alianza que se deshace por una embajada bien llevada, una cosecha que llega a tiempo a un frente hambriento y el equilibrio se rompe. No es que el resultado estuviera escrito en las estrellas. Hubo momentos en que la fortuna pareció sonreír a los adversarios. Hubo generales de Zhao que desbarataron columnas enteras de Qin con maniobras envolventes. Hubo diplomáticos de Qi que con regalos y promesas lograron posponer ataques críticos. Hubo comandantes de Chu que se infiltraron en territorios enemigos con una audacia legendaria. Pero al final, la constancia de una administración obsesionada con la eficacia inclinó la balanza. Mientras el poder se concentraba y las fronteras de Qin se estiraban, algo más preparaba el terreno para el giro final, la estandarización. Donde antes había monedas de formas variadas, se impusieron tipos más uniformes. Donde antes cada región pesaba y medía a su modo, se buscó un patrón común. Donde los caminos eran de anchos caprichosos, se fijaron anchos de eje para evitar atascos y roturas. Esos detalles, que podrían parecer técnicos, son en realidad política pura. Vuelven legible el territorio, como si el Estado se pusiera gafas nuevas y viera con nitidez lo que antes era borroso. Y entonces, tras generaciones de conflictos, intrigas y reformas, la historia llega a un filo. El horizonte no anuncia una paz inmediata, sino un cambio de escala, porque lo que se prepara no es una tregua entre iguales, sino la absorción de todos los rivales por una sola mano. El proyecto que se asoma pretende algo que hasta entonces ningún rey había conseguido de forma duradera: unificar bajo normas compartidas el mosaico de reinos que durante siglos habían sido familia y enemigos, vecinos e invasores de sí mismos. Ahora pasamos a Qin, un reino curtido en el borde occidental que convirtió la disciplina en religión política. Inspirado por corrientes legalistas, su proyecto fue implacable: centralizar, estandarizar, fiscalizar. El gobernante que la posteridad recordará como el primer emperador abolió títulos heredados, dividió territorios en distritos y condados administrados por funcionarios, fijó pesos y medidas, unificó la escritura y ordenó que los ejes de los carros tuvieran el mismo ancho para que las ruedas se abrazaran a caminos recién diseñados. Se alimentó su ejército con una logística sin romanticismos y levantó fortificaciones en el norte que siglos después inspirarían la imagen de una gran muralla continua. El precio fue feroz: penas severas, persecución de disidentes y una famosa quema de libros que buscaba arrancar de raíz los relatos que cuestionaran la nueva uniformidad. El mausoleo con su ejército de terracota proclamó, bajo tierra, la ambición de eternidad. Pero la eternidad no llegó. Tras la muerte del fundador, la maquinaria tensada al máximo crujió, y el breve imperio Qin se abrió en grietas. Ese derrumbe abrió paso a una dinastía que daría nombre a la mayoría: Han. Nacida de la guerra y del carisma de un líder de origen modesto, los Han combinaron autoridad central con pragmatismo. La corte consolidó una burocracia que, aunque aún dependía del favor, se volvió más permeable al mérito y a la educación. En el norte y el noroeste se asentaron guarniciones para proteger rutas que con el tiempo serían llamadas de la seda. Hacia el interior se promovieron obras hidráulicas, colonización agrícola y una red de graneros estatales que amortiguaba crisis de precios. Bajo un emperador de horizonte amplio, el imperio empujó fronteras, se proyectó hacia oasis de Asia Central y abrió, en plazas y carabazares, un intercambio que ya no era un susurro, sino un río. Llegaron caballos de altura, vidrio y nuevas ideas. Salieron sedas, barnices y aromas exóticos. No menos decisivo, el budismo entró como brisa y acabó como vendaval espiritual, transformando templos y sensibilidades. A la par, la cultura material y el pensamiento se volvieron pilares. La tradición adjudica a un funcionario de palacio la mejora decisiva del papel, material que multiplicó oficinas, escuelas y archivos. Un historiador de talla monumental dejó crónicas que todavía hoy son brújula para entender personajes y políticas de épocas pretéritas.
y un debate célebre sobre sal y hierro cruzó argumento económico con ética de gobierno, preguntándose cuánto debía intervenir el Estado en monopolios estratégicos y cuánto debía dejar respirar al mercado. La corte se sofisticó, pero también se enredó. Una usurpación de breve duración quiso reinstalar utopías rituales que chocaron con la realidad, y cuando la dinastía se recompuso, el tejido quedó marcado. Rebeliones campesinas, intrigas cortesanas y el desgaste de gobernar un espacio tan grande dieron, con el tiempo, paso a un torbellino de señores de la guerra y fronteras movedizas. Antes de seguir, di que se suscriban al canal y den like para ayudarnos a seguir creciendo. El torbellino tomó forma literaria y política en lo que la memoria popular llamará la época de los Tres Reinos. Al norte, un proyecto que combinó talento militar con administración eficaz. Al suroeste, una corte que heredó parte del prestigio Han. Al sureste, un poder naval y mercantil que dominó ríos y litorales. Surgieron estrategas convertidos en leyenda, consejeros capaces de convertir una alianza en victoria, generales que leyeron el viento y el terreno como si fuesen un libro. La literatura posterior, con novelas que mezclaron crónica y épica, adornó hazañas y traiciones, dando a esa era una aura romántica que la historia, más fría, modula con datos. Fue una época de innovación militar, de fiscalidad tensa, de desplazamientos humanos masivos y de intensas transferencias culturales. Cuando el norte logró reunificar bajo la dinastía Jin, la aparente calma duró poco. Invasiones y migraciones de pueblos fronterizos, sumadas a fracturas internas, abrieron un mosaico de reinos efímeros en el norte y cortes refinadas en el sur. Nacieron entonces las llamadas dinastías del norte y del sur, un largo periodo de alternancia y mutua influencia. En el norte, élites de origen estepario adoptaron lenguas, ritos y administración de la civilización asentada, al tiempo que preservaban memorias y habilidades ecuestres. En el sur, ciudades ribereñas se convirtieron en centros de poesía, caligrafía y cortesanía. Ese diálogo, muchas veces tenso, produjo un fenómeno que definirá a China por siglos: la capacidad de absorber a los otros y al mismo tiempo transformarlos. El budismo, que había entrado décadas atrás, floreció con monasterios, cuevas templo y escuelas doctrinales que dejaron arte rupestre, sutras traducidos y una ética de compasión que convivió y a veces rivalizó con tradiciones confucianas y taoístas. La reunificación imperial llegó con la dinastía Sui, breve en años pero gigantesca en ambición. Para articular el norte cerealero y el sur arrocero, se emprendió una obra que alteró para siempre el pulso del territorio: el Gran Canal. Ese sistema de canales y esclusas, levantado con un costo humano devastador, permitió que barcazas cargadas de grano alimentaran ciudades y ejércitos en distancias que antes eran apuesta. La administración se volvió más cuadriculada, la fiscalidad más regular, el ejército más fácil de mover. Pero el exceso de campañas y trabajos forzados, sumado a decisiones políticas impopulares, incendió el malestar. La dinastía se consumió con la misma velocidad con la que había escalado. Las cenizas Sui fertilizaron el suelo para una de las cumbres más luminosas, la dinastía Tang. Su capital, Chang'an, fue una metrópolis planeada con un rigor geométrico que aún asombra. En sus mercados se oían lenguas de Asia Central, del subcontinente y del mundo islámico. Sus avenidas veían desfiles ceremoniales. Su corte patrocinaba poetas cuya voz, milenios después, sigue fresca. La administración perfeccionó los exámenes imperiales, abriendo una vía de ascenso para hombres de talento que no pertenecían a las familias de siempre. El budismo alcanzó alturas teológicas y artísticas, en diálogo con el taoísmo cortesano y con un confucianismo que, al verse desafiado, se rearmaría más adelante. Los Tang también combatieron en fronteras lejanas, conectaron rutas transcontinentales y exploraron alianzas con pueblos nómadas. Pero bajo el brillo había tensiones, rivalidades entre clanes poderosos y eunucocracias, desequilibrios fiscales y una herida que cambiaría el rumbo de la dinastía: la gran rebelión que llevó el nombre de un general,
que fue a la vez criatura y verdugo del sistema. El conflicto fue tan largo y sangriento que quebró la recaudación, despobló regiones enteras y obligó a concesiones militares que a la postre fragmentaron la autoridad. Tras la caída Tang, el norte se convirtió en carrusel de cortes breves, mientras el sur albergaba reinos mercantiles sofisticados. Ese interludio, llamado de las 5 dinastías y los 10 reinos, vio innovaciones técnicas y artísticas que abrirían la puerta a la próxima revolución silenciosa. Esa revolución llegó con los Song, primero al norte, y luego, tras perder el corazón tradicional a manos de Jurchen del noreste, en una floreciente corte del sur. Con los Song, se aceleró algo más que la historia política. La economía dio un salto. La monetización se volvió profunda. Los mercados urbanos se multiplicaron. El uso de papel moneda alivió transacciones. Y la producción de hierro, acero y cerámica alcanzó volúmenes y calidades sorprendentes. En los márgenes de esa vida material, se cocinaron inventos que cambiarían el mundo. La pólvora pasó del ritual al armamento. La brújula magnética guió a marinos por costa y alta mar. La impresión con bloques y luego con tipos móviles multiplicó libros y manuales. La ingeniería elaboró relojes astronómicos que eran, a la vez, espectáculo y instrumento. La agronomía perfeccionó variedades de arroz de maduración rápida que alimentaron a multitudes. Y el pensamiento tejió un nuevo confucianismo, severo y metafísico, que ofrecía brújula moral para funcionarios y familias. No todo era triunfo. Los Song vivieron bajo presión militar constante del norte. Primero los Khitan de Liao, luego los Gurchen de Jin, y siempre el rumor de potencias secuestres que dominaban llanuras abiertas. El arco compuesto y la caballería pesada desafiaban a ejércitos de infantería disciplinada. Las alianzas se rompían con facilidad, y los rescates por prisioneros reales dejaron cicatrices en la memoria colectiva. Pese a ello, la Corte del Sur mantuvo una vitalidad económica y urbana que asombra a los historiadores. Puertos cosmopolitas, gremios, teatros, jardines, tratados técnicos, pintura de paisajes donde montañas, niebla y agua se convirtieron en filosofía visual. Desde esos puertos, el comercio marítimo unió al imperio con archipiélagos del sureste asiático, con la India, con el Golfo Pérsico y con el mundo afroasiático, creando enclaves de mercaderes y una cultura náutica que hablará alto en siglos venideros. La historia dio otro vuelco cuando un poder estepario sin precedentes unificó a pueblos de la hierba bajo una disciplina de hierro, los mongoles. En China, la dinastía Yuan, instaurada por Kublai, transformó el paisaje político. Se mantuvieron estructuras administrativas, pero se introdujeron jerarquías étnicas y se relocalizó población para asegurar control y producción. La corte patrocinó artesanos, teatros y una literatura dramática que dejó piezas memorables. Fomentó la astronomía y la cartografía. Abrió circuitos transcontinentales en los que viajó no solo mercancía, también médicos, misioneros, ingenieros y curiosos. La administración provincial, más robusta, acercó el centro a regiones remotas, y las finanzas experimentaron con papel moneda a gran escala, con resultados desiguales. Fracasos militares notables, como las expediciones contra Japón, y desastres naturales, pestes y rebeliones campesinas, fueron mermando legitimidad. Movimientos con tintes religiosos y redes secretas encendieron el campo, uniendo agravios fiscales con ansias milenaristas. De esa mezcla emergió la dinastía Ming. El fundador Ming, curtido en rebelión y disciplina monástica, se propuso imponer orden y moralidad a la vez. Concentró el poder en el trono, redujo la autonomía de altos cargos, fortaleció el control sobre las provincias y exigió a campesinos y funcionarios un cumplimiento riguroso de su deber. Se recompusieron padrones, se actualizó la fiscalidad, se repartió tierra, se intentó erradicar el bandidaje y se persiguió la corrupción con un celo a veces ciego. Más tarde, un emperador de ambición imperial trasladó la capital al norte, en una operación colosal que levantó la ciudad prohibida, palacios rituales y un eje ceremonial que definió, para siempre, la fisonomía de la capital.
la misma mano, encargó una enciclopedia gigantesca, símbolo del afán de ordenar todo saber bajo el sello del trono. Hubo un momento en que el mar dejó de ser borde y se volvió escenario. El almirante Zheng He, al frente de flotas inmensas, condujo embajadas y exhibiciones de poder por el Océano Índico. Las naves mostraron porcelanas y seda, trajeron animales exóticos y mensajeros de tierras lejanas. Establecieron redes diplomáticas y comerciales que desbordaron mapas. Los historiadores debaten el propósito último de estas expediciones: control tributario, prestigio ritual, comercio en serio, geopolítica. Lo único indudable es su escala y su impacto simbólico. Por razones políticas y fiscales, el Estado redujo más tarde su inversión marítima, restringió salidas oficiales y centró el gasto en amenazas terrestres, reforzando murallas septentrionales y redes de guarniciones. El comercio privado, sin embargo, no se apagó, se transformó. Con el avance europeo en Asia, la plata americana comenzó a fluir hacia puertos chinos, lubricando una economía que por múltiples razones se había monetizado en alto grado. Ese torrente de metal precioso sostuvo durante un tiempo una prosperidad urbana vibrante, con imprentas, teatro popular, novelas en lengua vernácula, talleres de porcelana azul y blanca que conquistaron mesas en medio mundo. Aún así, la dinastía Ming no escapó a los peligros del exceso. Se acumularon tensiones fiscales. La pequeña edad de hielo trajo cosechas caprichosas y hambrunas. Grupos militares convertidos en colonos exigían sueldos que no siempre llegaban. La corrupción horadaba oficinas. Y en el nordeste, un pueblo disciplinado y en ascenso, los manchúes, consolidaba su poder. Rebeldes campesinos, soldados sin paga y líderes carismáticos tomaron ciudades. La corte, exhausta, no logró articular una respuesta. Fuerzas manchúes cruzaron los pasos con la venia de generales desesperados, entraron en la capital y fundaron un nuevo orden, la dinastía Qing. Los Qing, lejos de ser una simple conquista, construyeron una síntesis. Mantuvo la identidad manchú, con su sistema de banderas y memoria de caza y caballo, pero abrazó el aparato confuciano de gobierno. Los primeros emperadores de larga mano hicieron de la eficacia una virtud. Pacificaron regiones turbulentas, incorporaron a la órbita imperial vastedades en la Mongolia interior y exterior, integraron el Tíbet bajo fórmulas complejas y avanzaron hacia el oeste para someter, con gran costo, oasis y estepas de lo que más tarde será llamado Xinjiang. Ese proceso combinó diplomacia, guerra y colonización interna, y dejó fronteras cercanas a las del mapa moderno. La demografía se disparó, alimentada por nuevas prácticas agrícolas, variedades de cultivo, paz relativa y ampliación de tierras. La producción artesanal y el comercio interior alcanzaron un volumen capaz de sostener una población que crecía de manera sostenida. La llamada Alta Qing vio una erudición filológica monumental, ambiciosos catálogos de libros, campañas de recopilación de saber y un protocolo cortesano de una elegancia abrumadora. Pero el mundo, fuera, había cambiado. La revolución industrial en Occidente alteró precios, técnicas de producción y modos de proyectar poder. Comerciantes europeos hambrientos de té, seda y porcelana chocaron contra un sistema tributario y diplomático que trataba a los extranjeros como vasallos potenciales. Cuando la balanza comercial se volvió incómoda para los europeos, el contrabando de opio dio a algunos la llave para abrir a cañonazos puertas que la corte quería mantener entornadas. El estallido de las guerras del opio y los tratados que siguieron forzaron aperturas de puertos, cesiones de enclaves y reparaciones que minaron finanzas y orgullo. Desde entonces, la frase tratados desiguales se instaló en la memoria china como sinónimo de humillación. La guerra no solo se libraba con acero, también con tinta que firmaba privilegios aduaneros y extraterritorialidades impensables en el viejo orden. El golpe más brutal no vino solo de fuera. En el corazón del territorio estalló una rebelión de escala bíblica, la Taiping, apoyada por visiones religiosas sincréticas y un programa social radical. Ciudades enteras cambiaron de manos,
Campos se incendiaron. Vías fluviales quedaron bloqueadas. El costo humano fue tan alto que los historiadores discuten todavía su magnitud. Lo que nadie duda es que fue una de las guerras civiles más letales de la historia. En paralelo, otras sublevaciones regionales desangraron provincias, obligando a la corte a delegar poder militar y fiscal en líderes locales que construyeron ejércitos con base territorial. Esa descentralización, aunque efectiva para apagar incendios, dejó un legado de particularismos que más tarde será difícil encajar en una reforma coherente. Ante la evidencia de atraso técnico frente a potencias industrializadas, surgió el llamado movimiento de autofortalecimiento. Su consigna era sencilla: aprender de los bárbaros para vencer a los bárbaros. Se abrieron arsenales, astilleros, escuelas de idiomas y traducción. Se enviaron estudiantes al extranjero. Se contrataron expertos para levantar telégrafos, ferrocarriles y fábricas de municiones. Una cámara de príncipes y altos burócratas patrocinó estas iniciativas, con resultados parciales. Hubo éxitos locales, pero faltó coordinación nacional, y los celos de facción y la inercia burocrática limitaron los frutos. Aún así, se plantaron semillas, ingenieros que regresarían con nuevas ideas, jóvenes que leerían a pensadores reformistas, oficiales que aprenderían tácticas modernas. La década en que una corte joven intentó una reforma de 100 días es recordada como un parpadeo reformista aplastado por el peso del protocolo. La emperatriz viuda, figura de talento político y enorme instinto de conservación, maniobró para detener cambios que, a su juicio, amenazaban la estabilidad o su autoridad. De nuevo, el péndulo osciló entre las urgencias del siglo y los temores de perder el control del presente. Como si no bastara, una alianza improbable de milicias nativistas y funcionarios conservadores empujó una rebelión xenófoba que, lejos de restaurar dignidad, atrajo una expedición internacional punitiva. El resultado fueron nuevas indemnizaciones y más tropas extranjeras en ciudades chinas. El mapa geopolítico siguió apretando. En el noreste, un vecino japonés que había acelerado su modernización con una decisión que rozaba lo febril, demostró, en una guerra breve, su eficacia militar, arrebatando posiciones y prestigio a un imperio que se creía todavía el hermano mayor de Asia. La pérdida de Taiwán y la constatación de la fragilidad naval y administrativa empujaron a sectores de la corte a promover las llamadas nuevas políticas. Se intentó modernizar educación, justicia, ejército y fiscalidad. Se abolió el milenario examen imperial. Se crearon nuevas escuelas y ministerios y se proyectó una monarquía constitucional. Pero las reformas llegaron tarde y tropezaron con resistencias locales, intereses creados y el problema insoluble de reformar desde un centro debilitado. A la vez, potencias extranjeras competían por concesiones ferroviarias, mineras y portuarias, rajando el mapa como si fuera un pastel. El año en que las provincias comenzaron a declarar su autonomía frente a la corte, lo hicieron invocando tanto la necesidad de orden como el hartazgo ante la incapacidad central. Militares modernizados en academias provinciales, comerciantes, gentry locales y jóvenes educados en nuevas escuelas convergieron con activistas que llevaban años conspirando por una república. La chispa fue técnica y política. Una revuelta en una ciudad fluvial encendió un reguero de pólvora que los gobernadores no quisieron o no pudieron apagar. Lo que siguió fue más negociación que carnicería. El ejército del norte, todavía leal a la dinastía, avanzó. Los líderes provinciales contrapesaron con alianzas. Un estadista con fama de realista entendió que la única salida era negociar una salida honorosa para la casa reinante. El niño emperador, último de su linaje, abdicó, sellando con un edicto la clausura de 2 milenios de imperio. Nacía la República, y con ella otra historia. Si uno mira hacia atrás, la era imperial parece una sinfonía larga con movimientos muy distintos. Hay un primer movimiento, el de la unificación y la estandarización, cuando Qin impone un molde que otros adoptarán con modificaciones. Hay un segundo, clásico y expansivo, el de los Han,
cuando la burocracia se vuelve espina dorsal y la ruta transcontinental abre horizontes. Luego, una fase polifónica, norte y sur, dialogando entre guerras y monasterios, inventando formas de convivencia y de competencia. Viene después una cumbre artística y administrativa, los Tang, con un brillo cosmopolita que no oculta fisuras, y la gran revolución Song, más económica y tecnológica que militar, que convirtió a ciudades y mercados en protagonistas. La irrupción mongola cambió claves, conectó a Eurasia con una red de órdenes imperiales y movimientos de personas como no se había visto. Los Ming mezclaron austeridad moral con fasto ritual, y, por un instante, hicieron del mar un camino propio. Luego volvieron la vista a murallas y graneros. Los Qing expandieron el territorio y administraron con eficacia un mundo agrario vasto, pero no calibraron a tiempo la ola industrial y el nuevo imperialismo. Allí se quebró la música en notas de duelo y reforma angustiada, hasta que el telón cayó. En medio de todo, hay constantes que explican la resistencia de esta civilización. Una es el principio del mandato del cielo, esa idea moral que legitima y a la vez limita al gobernante. Cuando el pueblo sufre hambre o violencia arbitraria, cuando la administración se pudre, cuando el ritual se vuelve máscara vacía, la legitimidad se erosiona. La rebelión deja de ser crimen para convertirse en ajuste cósmico. Otra constante es la centralidad de la escritura y del examen. Durante siglos, los mejores cerebros compitieron por un puesto que daba prestigio y poder, escribiendo ensayos sobre clásicos que, aun criticados por fomentar formalismos, crearon una cultura estatal de argumentación, memoria y autocontrol. La tercera constante es la ingeniería del agua. Diques, canales, represas y dragados fueron músculos del imperio. Quien controla el agua, controla el hambre. Quien controla el hambre, controla la paz social. La economía, por su parte, muestra ritmos largos. En la etapa Song, la urbanización, el crédito mercantil, la especialización regional y el uso de papel moneda crearon una dinámica casi protomoderna. Luego, con los Ming y los Qing, la plata se volvió reina, moviendo precios y salarios. Cuando esa plata escaseó, ya fuese por cambios en circuitos globales o por interrupciones del flujo americano, los precios cayeron y las tensiones subieron. La historia monetaria de China es inseparable de su historia social, y esa dependencia del metal extranjero revela la profundidad de la integración mundial mucho antes de que un barco de vapor fondeara en un puerto chino. Ahora pasamos a la transición republicana y revolucionaria, 1912 a 1949. Sin emperador, el país abre los ojos en un amanecer trémulo. La abdicación del último monarca de la vieja dinastía pone fin a un orden de siglos y al mismo tiempo deja un hueco que nadie sabe llenar del todo. Durante un instante de entusiasmo, la palabra república suena como una campana de escuela. Promesa de educación, igualdad ante la ley, carreteras, ferrocarriles, industria. Sun Yat-sen, médico, conspirador y predicador de un programa con tintes de modernidad, acepta fungir como presidente provisional con un gesto patriótico y luego se aparta en aras de la unidad. Entra en escena Yuan Shikai, militar de talento frío y ambición sin disimulos. Yuan entiende el Estado como una máquina y, como todo maquinista celoso, cree que el único modo de que funcione es que él controle cada palanca. Pronto disuelve parlamentos, revisa constituciones y, en un giro que sorprende a propios y extraños, coquetea con coronarse emperador de una nueva dinastía. El experimento dura poco. Provincias se rebelan, amigos desertan. El país se rompe en pedazos que siguen cobrando impuestos, levantando tropas y acuñando su propia obediencia. El sueño republicano queda, así, atrapado en una red de señores de la guerra. No hablamos de bandoleros con fajas y sables, sino de gobernadores militares con presupuesto, telégrafo y soldadesca fiel. Algunos son pragmáticos, modernizadores a su manera. Otros exprimen sus territorios como si fueran feudos medievales con contabilidad moderna. La capital cambia de manos,
las alianzas se tejen y destejen, los tratados regionales duran lo que dura el interés. En los márgenes de esta balanza, la sociedad no se detiene. En escuelas nuevas y periódicos ácidos, germina el movimiento de la nueva cultura, una tormenta intelectual que invita a escribir en lengua vernácula, a cuestionar jerarquías, a estudiar ciencia y democracia. Cuando estudiantes y obreros salen a la calle durante el episodio que la memoria llamó el 4 de mayo, no reclaman solo por un tratado injusto o por una diplomacia torpe. Exigen un país que deje de arrodillarse, que traduzca libros, que construya laboratorios, que respete a sus ciudadanos. Es un terremoto moral. Suscríbanse al canal y den like para ayudarnos a seguir creciendo. Ese terremoto no destruye, reordena. Intelectuales y jóvenes oficiales descubren ideas socialistas, leen manifiestos europeos, traducen folletos rusos, discuten sin descanso sobre cómo unir justicia social y soberanía nacional. En ciudades portuarias surgen sindicatos y círculos de estudio. En el interior, campesinos y artesanos observan con recelo, pero aprenden el ABC de organizarse. Mientras tanto, Sun Yat-sen, siempre incansable, reimagina su proyecto. Entiende que la república no sobrevivirá sin una fuerza política capaz de disciplinar a caudillos y negociar con potencias. Con apoyo extranjero y una destreza notable para la retórica, convierte su grupo en un partido de masas, el Kuomintang. No le bastan proclamas, necesita un ejército. Así nace la Academia Militar de Whampoa, donde se formará una nueva oficialidad con un credo claro: unificar el país bajo un gobierno nacional, derrotar a los señores regionales, frenar la intromisión extranjera y después modernizar a marchas forzadas. Entre los cadetes hay jóvenes que en el futuro serán enemigos encarnizados. Uno, de inconfundible energía y ambición, se llama Chiang Kai-shek. Otros, simpatizantes de un partido comunista chino recién fundado, ven en la unidad con los nacionalistas un escalón hacia una transformación social más profunda. Al comienzo, esa alianza improbable funciona. Se trata de la primera unión. Pragmatismo en estado puro. Bajo la bandera de la expedición al norte, columnas disciplinadas parten hacia las llanuras con un objetivo doble: derrotar a los caudillos y convencer a las poblaciones locales de que la autoridad del gobierno nacional traerá impuestos ordenados, caminos transitables y escuelas abiertas. La logística se vuelve arte. Ferrocarriles requisados, barcazas llenas de grano, hospitales de campaña que siguen el ritmo de los frentes. Cada ciudad tomada es un laboratorio político. Y sin embargo, en el corazón del movimiento late una contradicción: la pregunta por quién mandará después de la victoria. En Shanghái, la tensión se rompe de manera brutal. La represión contra sindicatos y comunistas, conocida después como la masacre de esa primavera sangrienta, parte en dos la alianza. Desde entonces, el país tendrá dos proyectos que no volverán a reconciliarse. La década que sigue, con capital en Nankín, tiene dos rostros. Uno muestra avenidas, códigos legales, campañas de alfabetización, una moneda más estable, bancos que conceden crédito, universidades que crecen, un cuerpo diplomático que negocia con firmeza, una policía que ordena. El otro rostro muestra cárceles para opositores, censura, estructuras clientelares, impuestos que a veces asfixian y una corrupción que se cuela por rendijas demasiado humanas. En los márgenes del Estado nacionalista, los comunistas reagrupan fuerzas. Después de una insurrección campesina fallida y de derrotas dolorosas, comprenden que la ciudad no es el terreno decisivo por el momento. Allí, en el campo donde la desigualdad es una experiencia diaria, brota una estrategia distinta. En una provincia montañosa y verde, el llamado Soviet de Jiangxi ensaya una idea: reforma agraria, tribunales locales, alfabetización, una cultura de cuadros que viven con la población y no por encima de ella. Es un laboratorio social que alarma a la capital. La respuesta llega con una campaña de cerco sistemático. Columnas nacionales estrechan el anillo, cortan suministros, obligan a la guerrilla a tomar decisiones imposibles. De esa presión nace una de las marchas más recordadas del siglo, la Larga Marcha. Miles de hombres y mujeres,
acompañados por aldeanos que sirven de guía, cruzan ríos, sierras heladas, mesetas de altura, atravesando regiones donde la geografía misma parece negarse a ser vencida. No es una retirada desordenada, es un éxodo político. En esa caminata, el Partido Comunista Chino redefine su liderazgo, aprende a sobrevivir con lo mínimo, a negociar con minorías étnicas, a escribir diarios de campaña que son al mismo tiempo propaganda y memoria. En la reunión de Sunyi, un líder logra consolidarse como voz predominante. Mao Zedong, que defiende la guerra de guerrillas, la primacía del campo y la adaptación creativa de teorías importadas a realidades locales. El partido, roto y curtido, busca refugio en las lejanas tierras del noroeste, donde el clima es seco y la historia corre lenta, pero el destino, caprichoso, interviene desde fuera. La agresión japonesa se convierte en una constante desde principios de la década, con enclaves en Manchuria y presiones en el norte. La crisis estalla en serio tras un incidente en un puente de piedra a las afueras de la capital del norte. Esto ya no es una escaramuza, es guerra abierta. El ejército imperial japonés, entrenado y mecanizado, avanza con velocidad y brutalidad. La masacre que se desata en Nankín hiere al país con una profundidad difícil de narrar. Civiles ejecutados, mujeres violadas, barrios enteros arrasados. El miedo y la rabia recorren la nación. En medio de ese horror, se produce un giro que parecía imposible meses antes, el llamado Incidente de Xi'an. Generales regionales secuestran, durante unos días interminables, al líder nacionalista para obligarle a pactar con los comunistas una segunda unión. La frase unirse para resistir deja de ser una consigna y se vuelve una necesidad existencial. La capital nacionalista se traslada río arriba, a una ciudad de montañas y neblina, donde fábricas evacuadas vuelven a arrancar entre refugios antiaéreos y talleres improvisados. La guerra se convierte en un pulso de logística, moral y paciencia. Bombardeos arrasan barrios, trenes son emboscados, rutas son cortadas una y otra vez. En el frente, los ejércitos nacionalistas libran batallas convencionales que sangran los arsenales. En los territorios ocupados, las guerrillas comunistas activan frentes con tácticas flexibles: cortar vías, sabotear suministros, montar escuelas nocturnas, fundar cooperativas. De aquel periodo quedarán disputas que la historiografía no ha zanjado. ¿Quién cargó con el peso mayor del combate? ¿Quién supo proteger mejor a la población civil? ¿Qué decisiones estratégicas fueron aciertos y cuáles errores que costaron ciudades y vidas? Lo indudable es que el sufrimiento fue masivo y persistente, y que la resistencia, con todas sus fracturas, mantuvo vivo el pulso del país. A la vez, la guerra bota sobre una economía que no resiste tantos golpes seguidos. La inflación se convierte en parte de la vida diaria. Salarios que valen menos cada semana, comerciantes que marcan precios 2 veces al día, campesinos que guardan grano como si fuese oro. Se improvisan bonos, se emiten billetes, se abren cuentas en bancos que cambian de sede con las líneas del frente. Las potencias extranjeras intervienen. Unas ayudan con rutas aéreas imposibles, atravesando montañas tan altas que los pilotos las llaman monstruos. Otras abren frentes en mares lejanos que con el tiempo alivian la presión sobre China. En el noreste, una ofensiva relámpago de un actor soviético contra el ejército japonés, al final de la guerra, reordena la geografía militar de la región y deja arsenales, líneas férreas y ciudades estratégicas en una situación que cambiará el equilibrio interno. Terminada la guerra contra el invasor, el país se despierta sin respiro a una guerra contra sí mismo. La tregua dura lo que dura la tinta de los acuerdos. Una misión de mediación extranjera intenta lo imposible: convencer a dos proyectos antagónicos de que compartan un Estado y una administración. En los campus universitarios y en los barrios obreros, la gente debate con ansiedad: consenso, coalición, consulta popular. Cada palabra pesa. Pero en el campo, lo que pesa son los títulos de propiedad y la memoria de deudas. Entra en escena la reforma agraria comunista con una mezcla de pedagogía y violencia. Asambleas para contar agravios,
tribunales populares, redistribución de tierras y, en demasiadas ocasiones, venganzas que rebasan la justicia. En las ciudades bajo control nacionalista, el problema tiene otro nombre: hiperinflación. La emisión de una nueva moneda, la llamada moneda oro, busca frenar el abismo, pero el plan fracasa por falta de reservas y confianza. Las clases medias, ahogadas, buscan salidas. Los comerciantes, aterrados, esconden mercancía. Los asalariados, exhaustos, miran a quien les prometa precios estables y pan en la mesa. Las campañas militares, ahora, se miden en frentes que tienen nombre y leyenda. En el noreste, los comunistas aprovechan el vacío dejado por los japoneses y la ayuda de asesores y material capturado para construir un ejército que ya no es pura guerrilla. La guerra de movimiento reemplaza a la mera guerra de desgaste. En el norte de la llanura central, campañas con nombres de ríos y ferrocarriles cambian de manos ciudades clave y rompen la columna vertebral de las comunicaciones nacionalistas. En el centro, una gran batalla de cerco y aniquilación, planeada con paciencia, captura ejércitos completos y con ellos oficiales formados en academias prestigiosas. En el este, una batalla por una ciudad portuaria simboliza la precipitación de un régimen que pierde el control de las costas. En el oeste, guarniciones cortadas por cientos de kilómetros resisten con dignidad, pero sin esperanza. Mientras tanto, la política internacional no observa de brazos cruzados. Potencias con agendas enfrentadas reparten asesorías, créditos, armas, entrenamiento. Unos apuestan por mantener una China nacionalista como dique, otros por consolidar una China revolucionaria como aliado. La guerra civil china es también la primera gran pieza de una guerra fría que ya se siente. Pero la dinámica interna manda. El Partido Comunista Chino crece en disciplina y audacia, con cuadros acostumbrados a vivir con poco, a desplazarse rápido, a hablar en plazas y patios de granja. El Kuomintang, agotado por años de guerra y por una corrupción que corroe su base social, pierde cohesión. Hay militares que aún luchan con brío, funcionarios que aún creen en la República, empresarios que aún invierten, pero el reloj corre en su contra. En la ruta hacia la victoria comunista, hay escenas que condensan décadas. Una columna entra en una ciudad histórica, cruza su muralla y despliega banderas rojas en las puertas que antes mostraron estandartes imperiales y luego banderas nacionalistas. Un puente de hierro, testigo de guerras y reconstrucciones, ve pasar tanques con estrellas nuevas. Un gobernador firma la entrega de una capital regional a cambio de una promesa de orden. En otra parte, un puerto se vacía de noche. Barcos hacia una isla frente a la costa llevan archivos, familias, lingotes, bibliotecas, sueños. En el norte, campesinos se agolpan en plazas para escuchar que por fin la tierra que trabajan será suya. En el sur, comerciantes calculan si abrirán mañana con la misma moneda. Y, de pronto, el punto de inflexión se vuelve irreversible. En la plaza mayor de una capital antigua, bajo balcones que verán generaciones de ceremonias, se proclama un Estado nuevo. No es un acto aislado, sino la culminación de una corriente larga que se llevó por delante a caudillos, a generales, a diplomáticos, a viejos exámenes y a nuevos bancos. Al otro lado del estrecho, la bandera de la República sigue ondeando, testimonio de una continuidad política que no se resigna. Así nace una dualidad que marcará al siglo que sigue. Dos regímenes, dos narrativas, un mismo idioma y una historia entrelazada. Pero volvamos a mirar hacia atrás, hacia las raíces de esta transición. La República nació sin aparato estatal, capaz de imponerse y negociar a la vez. Los señores de la guerra convirtieron el territorio en tableros de ajedrez. La expedición unificadora fue audaz, pero la fractura con los comunistas volvió inevitables las balas entre compatriotas. La década de reformas y represión produjo avances reales en educación, derecho y administración, pero no pudo resolver los problemas estructurales del campo ni curar las heridas de clase. La guerra contra Japón desató un trauma colectivo y forjó héroes y mártires, pero agotó las reservas materiales y morales. La posguerra,
con inflación y reformas agrarias enfrentadas, decidió el destino a una velocidad que no admitía discursos. Quienes estudiaron en universidades extranjeras y volvieron para construir un país moderno, descubrieron, con dolor, que el tiempo no les alcanzaría. En esta transición se dibujan debates que todavía resuenan. ¿Era inevitable el choque total entre nacionalistas y comunistas? Algunos sostienen que una coalición constitucional, con elecciones y garantías mutuas, podía haber consolidado una república plural. Otros responden que las tensiones de clase, la memoria de la represión en Shanghái y la experiencia de la guerra obligaban a una definición absoluta, o reforma gradual con tutela militar, o revolución radical desde el campo. Hay historiadores que resaltan la injerencia extranjera como fuerza determinante, y otros que ven, sobre todo, la agencia de actores chinos con estrategias propias. También persiste la controversia por la narrativa de la guerra de resistencia. Cada lado contabiliza batallas y sacrificios, con énfasis distintos. La historia, sensata, acepta la complejidad. Y sin embargo, más allá de la disputa, hay constantes humanas que nos devuelven a la escala íntima. Una maestra rural camina horas para abrir una escuela improvisada en una pagoda, enseñando a escribir a niños que trabajan desde temprano. Un obrero portuario organiza una huelga por salarios que no alcanzan ni para arroz, y regresa a casa con miedo y orgullo a partes iguales. Una enfermera atiende en un hospital de campaña y aprende a reconocer, por el olor de la pólvora y el barro, de qué frente vienen los heridos. Un periodista escribe crónicas con tinta aguada en talleres clandestinos de impresión, sabiendo que un arresto puede caer en cualquier esquina. Un terrateniente envejecido en su patio, rodeado de relatos de cosechas y bodas, escucha que la Asamblea del Pueblo lo ha declarado enemigo de clase. Un joven oficial de la academia calcula el peso de municiones y la distancia entre puentes de madera para planear un cruce nocturno. Una vendedora de mercado cambia precios a mano cada tarde, porque la moneda se derrite como hielo. Un traductor subraya frases de economistas extranjeros y se pregunta cómo traducir Banco Central sin traicionar el espíritu. Todos ellos son la República, la Revolución, la Transición, una multitud con nombres que no caben en los manuales. A medida que el conflicto avanza, la propaganda se vuelve, también, campo de batalla. Canciones, carteles, folletos y películas buscan fijar emociones. El héroe campesino que levanta la hoz y el fusil, el piloto que arroja su avión contra un objetivo imposible, la madre que despide a su hijo con lágrimas firmes, el burócrata honrado que intenta poner orden en las cuentas, el cuadro que camina pueblo a pueblo con un cuaderno de tapas duras. La guerra de palabras es feroz. Un bando acusa de traición, el otro de totalitarismo. Se prometen libertades y pan, se exigen sacrificios, se señalan culpables. En ese ruido, el ciudadano común elige, a veces por convicción, muchas por supervivencia. El campo, ese gran juez, sufre y decide. En la comunidad rural, la reforma agraria no es solo redistribución, es redefinición de la autoridad. Las asambleas populares enseñan a hablar a quienes estaban acostumbrados a callar. Eso tiene potencia liberadora y también riesgos obvios. Hay injusticias que se corrigen y otras que se cometen en nombre de la justicia. El partido sabe esto y lo encausa con campañas de rectificación que buscan disciplinar el exceso, aunque no siempre lo logran. En regiones donde la reforma avanza con orden, la producción crece, la gente apoya. En otras, el caos siembra miedo. La República, por su parte, intenta modernizar la recaudación, profesionalizar tribunales, crear un ejército nacional con mandos coherentes. Pero la crisis monetaria y el cansancio bélico minan cualquier plan. Cuando los precios se multiplican y un sueldo pierde sentido en cuestión de semanas, ninguna reforma administrativa sobrevive sin respaldo social. En las ciudades, la posguerra desnuda dilemas. ¿Cómo reconstruir fábricas bombardeadas y pagar salarios sin incurrir en déficits impagables? ¿Cómo atraer inversión con una guerra civil en marcha? ¿Cómo sostener universidades si profesores y alumnos son reclutados o expulsados? Los nacionalistas
Promueven planes industriales con apoyo externo, pero el crédito llega tarde y con condiciones. Los comunistas, en zonas urbanas que empiezan a controlar, experimentan con comités obreros y con una gestión austera, intentando mantener producción y orden. Entretanto, mafias locales, omnipresentes en algunas ciudades, se adaptan a cada bandera, protegen negocios, extorsionan a los vulnerables y de vez en cuando se visten de patriotismo para sobrevivir. Hacia el final, las campañas decisivas llevan nombres que se aprenden de memoria en academias militares y facultades de historia. La campaña de Liaoshen, en el noreste, cierra un teatro al aislar y capturar fuerzas clave. La de Huaihai, en el corazón agrícola, decide la columna vertebral logística del centro. La de Pingjin, en el norte, entrega la metrópolis al nuevo orden sin una devastación total. Son operaciones que muestran una madurez operacional notable, coordinación entre frentes, inteligencia humana y de señales, uso ofensivo del ferrocarril, guerra política en retaguardias enemigas. Cada éxito militar se alimenta de un éxito político. Deserciones, neutralidades negociadas, promesas creíbles de trato a prisioneros. La guerra civil se gana, como tantas, con armas, comida y palabras. Y entonces, los meses finales se convierten en un torbellino de símbolos. Un río ancho, con historia de emperadores y mercaderes, es cruzado por pontones bajo la lluvia. Una ciudad amurallada abre sus puertas en una madrugada húmeda. En un puerto, un barco zarpa hacia la isla vecina, cargado de estatuas de bronce, pinturas, los sellos del Estado y cajas con documentos antiguos. La memoria material de siglos se salva de la incertidumbre con un viaje nocturno. En un teatro, estudiantes recitan poemas que celebran la nueva era. En un salón humilde, campesinos firman con sus huellas dactilares un acta de entrega de tierras. En otra casa, una familia empaca sus fotografías con la prisa de quien sabe que al amanecer habrá uniformes distintos tocando la puerta. Podríamos terminar aquí, en el borde mismo del cambio. Pero esta transición deja lecciones que piden una última palabra. La primera, el Estado no se improvisa. La República sin tributación eficiente, sin sistemas judiciales confiables, sin mandos militares cohesionados, está a merced de quienes sí poseen organización. La segunda, la legitimidad no brota solo del discurso, nace del arroz en la mesa, del precio del pan, del orden en la calle, del respeto en el trato cotidiano. La tercera, la modernidad es un menú, no un plato fijo. Escoger industria sin reforma agraria, escuelas sin tribunales, ferrocarriles sin moneda estable, puede ser jugar a cartas marcadas. La cuarta, la política internacional abre y cierra ventanas, pero no escribe sola los destinos. Sin agencia interna, las ayudas y presiones externas solo multiplican el ruido. Déjanos tu opinión del tema en comentarios. Arriba tienes más vídeos para seguir aprendiendo. Ahora pasamos a la China moderna. Desde 1949 hasta hoy, el laboratorio más ambicioso del siglo. Nacer entre cenizas y promesas. Así empezó todo cuando se proclamó un Estado que prometía tierra para quien la trabajara, industria para alimentar a las ciudades y un otro tipo de autoridad que hablara en nombre de campesinos y obreros. La prioridad inmediata fue reconstruir lo básico: carreteras, puentes, ferrocarriles, escuelas, hospitales. En el campo, la reforma agraria desmanteló grandes propiedades y transfirió parcelas, primero a familias y luego a colectividades. En la ciudad, se nacionalizaron empresas clave y se ordenaron precios y suministros. El horizonte era nítido: levantar una economía planificada capaz de producir acero, carbón, cemento y maquinaria sin dejar de alimentar a millones. No fue fácil ni limpio. Junto a la ilusión hubo juicios públicos, rectificaciones forzadas y campañas políticas que buscaban formar al nuevo ciudadano a golpe de consignas y trabajo colectivo. Pero China no vivía en un vacío. Pronto se vio envuelta en una guerra en la península vecina que la empujó a volcar recursos, sangre y diplomacia, con la sensación de que la soberanía recién recuperada estaba otra vez a examen.
La economía, sin embargo, creció en disciplina. Planes anuales, cuotas de producción, formación técnica para miles de cuadros, complejos siderúrgicos y químicas estatales que se convirtieron en símbolo de modernidad. La sociedad cambió de hábitos. Campañas de alfabetización, sanidad preventiva, vacunaciones y una presencia del Estado que entraba a las casas con cupones, inspectores y manuales. Y, sin embargo, en medio de ese esfuerzo, asomaron grietas. Un periodo de apertura a la crítica artística e intelectual se cerró con brusquedad cuando la crítica incómoda se leyó como amenaza, y la etiqueta de derechista se convirtió en estigma. A finales de esa década, la dirección quiso empujar la historia con más fuerza de la que permitían la tierra y el estómago. Llegó entonces el gran salto adelante, una tentativa titánica y apresurada de multiplicar producción industrial y agrícola, con comunas, hornos rurales y una fe voluntarista en que la organización podía derrotar límites materiales. Lo que siguió es todavía hoy objeto de debate encendido. Errores de cálculo, informes falsos por miedo a castigos, objetivos imposibles, condiciones climáticas adversas y una cadena de decisiones que rompió equilibrios delicados. El resultado fue una crisis de abastecimiento que derivó en hambrunas en muchas regiones, con un sufrimiento humano de dimensiones trágicas y cifras discutidas. La política, lejos de calmarse, se volvió más dura y a la vez más insegura. Se buscó culpas, se giraron rumbos, se ordenaron ajustes. Quedó la sensación de que el Estado, capaz de movilizarlo todo, podía también equivocarse a gran escala. Suscríbanse al canal y den like para ayudarnos a seguir creciendo. Y de ese temblor nació una tormenta aún mayor, la revolución cultural. El discurso era encender de nuevo la llama revolucionaria y purgar viejos hábitos en escuela, fábrica y familia. El efecto real fue desatar a millones de jóvenes guardias rojos contra instituciones, maestros y cuadros, con un vendaval de lealtades cambiantes y una violencia que mezcló idealismo, miedo y rencillas locales. Libros destruidos, templos profanados, científicos humillados, familias partidas, provincias con facciones en guerra, una economía sacudida por paros, purgas y desplazamientos forzados de jóvenes urbanos al campo. Aún en ese caos, la lógica de supervivencia de la sociedad buscó maneras de seguir. Los ferrocarriles funcionaron con intermitencias. El aparato estatal nunca se apagó del todo, y el país mantuvo una diplomacia zigzagueante que, en un movimiento inesperado, abrió una puerta de comunicación con Occidente. Con el paso de los años, el torbellino remitió, y la muerte del líder carismático de la revolución marcó un punto de inflexión. La caída en desgracia de un grupo de dirigentes radicales simbolizó el cierre de una era que dejó cicatrices profundas y preguntas difíciles. ¿Cómo conjugar igualdad y libertad, disciplina y creatividad, justicia y legalidad? En ese vacío de certezas, un dirigente de temperamento práctico propuso algo radical por su modestia: probar, corregir y avanzar sin dogmas. La consigna, que parecía simple, transformó el país. Empezó a finales de los 70 con una medida que cambió el pulso del campo. El sistema de responsabilidad familiar devolvió a los hogares la gestión de parcelas, permitiendo vender excedentes en mercados locales. Las cosechas mejoraron, las aldeas vieron dinero circular, y la vieja relación entre campesino y Estado se reescribió con más incentivos y menos imposiciones diarias. Al mismo tiempo, aparecieron zonas económicas especiales en la costa, laboratorios donde la inversión extranjera, la tecnología importada y la competencia fueron bienvenidas bajo reglas flexibles. Un puerto de pesca se convirtió, en algunos años, en símbolo de urbanización acelerada, fábricas exportadoras y avenidas luminosas. El país apostó por dejar que algunos se enriquecieran primero, con la promesa de que la marea alta levantaría todas las barcas. La industria ligera despegó: textiles, juguetes, electrónica de ensamblaje. Llegaron líneas de crédito, aparecieron miles de empresas de pueblos y aldeas,
El litoral se llenó de contenedores y la palabra exportación se volvió cotidiana. La migración interna, desde provincias del interior hacia las ciudades costeras, se convirtió en epopeya silenciosa. Millones de jóvenes con una maleta de tela y una dirección escrita a mano tomaron trenes nocturnos para entrar en talleres, obras y restaurantes. El Estado, que había sido omnipresente, cambió de traje. Construyó infraestructura, reguló a su manera, incentivó sectores y dejó espacio a la iniciativa privada bajo controles claros. No todo fue euforia. Aparecieron desigualdades regionales, barrios de trabajadores con servicios precarios, y la corrupción asomó allí donde las nuevas reglas eran interpretables. La década de los 80 fue de aprendizaje, pero también de tensión. Esa tensión estalló a finales de la década con manifestaciones masivas en la capital y en otras ciudades, en las que estudiantes y ciudadanos reclamaron diálogo sobre reforma política, transparencia y control de la corrupción. Lo que siguió partió la memoria. Un cierre abrupto, fuerzas armadas en las avenidas, muertes que todavía duelen, y una herida que definió durante años la relación entre sociedad, Estado y mundo exterior. Para algunos, ese final era prueba de que la apertura tenía límites insalvables. Para otros, un trágico desvío de una prioridad que debía seguir siendo el desarrollo económico. El país eligió reforzar esa prioridad. Un viaje decisivo de un líder veterano por el sur industrial reimpulsó las reformas. Mercados más amplios, empresas públicas con metas de eficiencia, y un pragmatismo que resumía así su filosofía. No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. El resultado, en los 90 y los primeros años del nuevo siglo, fue una transformación sin precedentes. Se modernizaron puertos, se tendieron autopistas y ferrocarriles, se extendió una red eléctrica inmensa, y el Internet tomó forma primero en cafés, con ordenadores, y luego en teléfonos, que cabían en un bolsillo. La adhesión a una Organización Mundial de Comercio consolidó la apuesta por la globalización, abrió mercados, atrajo inversiones aún mayores y sometió a las empresas nacionales a una competencia brutal. Se cerraron fábricas obsoletas y se levantaron otras gigantescas. Se reestructuraron bancos. Se inventaron cadenas logísticas que tocaban decenas de países. El crecimiento económico sacó de la pobreza a centenas de millones de personas, amplió una clase media con hábitos de consumo impensables décadas atrás y consolidó la idea de que el país había vuelto al centro del tablero mundial. Pero el éxito trajo desafíos: contaminación del aire y del agua, corrupción de alto nivel, una brecha campo-ciudad tácita en instituciones y la pregunta sobre cómo repartir mejor oportunidades y servicios. En la cultura, la explosión fue igualmente intensa. La literatura revisó los traumas recientes. El cine encontró una voz que ganó festivales. La música pop llenó estadios. Y los campus se convirtieron en hervideros de ciencia aplicada. Aparecieron empresas tecnológicas que revolucionaron pagos, comercio electrónico y mensajería. En pocos años, cualquier ciudadano con teléfono podía comprar con un código, pagar la luz desde la pantalla y leer noticias en plataformas locales. La vida urbana se abrazó a rascacielos y barrios históricos. Convivieron cafés minimalistas con mercados de verduras y calles de bicicletas con avenidas de coches eléctricos. El Estado, por su parte, reforzó un discurso de sociedad modestamente acomodada, orgullo por los logros y promesas de seguir modernizando sin perder control político. Ya en la segunda década del nuevo siglo, un nuevo liderazgo situó la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda. Cayó un número alto de funcionarios, tanto de nivel superior como intermedio, con juicios públicos y un mensaje claro: disciplina y obediencia a la línea del partido. Ese énfasis vino acompañado de un reforzamiento de la presencia del partido en empresas, universidades y comunidades, y de la centralización de algunas decisiones estratégicas. A la vez, el país extendió su voz al exterior con proyectos de infraestructura transcontinentales, foros de cooperación y créditos para construir puertos, carreteras
y trenes de carga en Asia, África, Europa y América Latina. La palabra conectividad se volvió mantra, y con ella viajaron ingenieros, gerentes, contenedores y acuerdos. En lo tecnológico, la ambición fue mayúscula. Programas para desarrollar semiconductores, inteligencia artificial y robótica recibieron inversiones masivas. Laboratorios punteros atrajeron y formaron talento. Un ecosistema de startups compitió con gigantes ya asentados. La industria de energías renovables vivió un auge. Paneles solares, turbinas eólicas y baterías salieron de fábricas que, a la vez, bajaban precios y subían estándares. En movilidad, los coches eléctricos pasaron de rareza a presencia cotidiana, y los trenes de alta velocidad articularon un mapa de megaciudades con trayectos que redujeron horas de viaje a minutos largos. En el espacio, sondas lunares y una estación orbital propia simbolizaron una nueva frontera. Ese impulso chocó con límites reales. La contaminación acumulada exigió políticas ambientales más exigentes, con cierres de plantas ineficientes, estándares de emisión, inversiones en tratamiento de aguas y programas de reforestación. La demografía, tras décadas de planificación familiar estricta, comenzó a mostrar envejecimiento poblacional y menor natalidad, lo que obligó a revisar reglas, ampliar servicios para mayores y debatir sobre cómo garantizar pensiones y atención sanitaria sostenibles. La vivienda urbana, motor de crecimiento y ahorro familiar, entró en una etapa complicada con promotores endeudados y compradores cautelosos. El Estado intervino para evitar un efecto dominó, buscando equilibrar estabilidad y corrección de excesos. La política interna afrontó dilemas complejos. ¿Cómo permitir que la innovación florezca sin que la desigualdad se dispare? ¿Cómo garantizar que las plataformas digitales sean motor económico y, a la vez, evitar abusos y monopsonios? Regulaciones más estrictas llegaron a sectores como tecnología educativa, transporte de plataformas y videojuegos, con el argumento de corregir desórdenes y proteger a menores y consumidores. Para algunos, eran correcciones necesarias, para otros, señales de incertidumbre regulatoria. En regiones con identidades culturales propias y en ciudades donde rige un modelo institucional diferente al continental, la tensión entre seguridad, pluralidad y autonomía se expresó en protestas, nuevas leyes y reconfiguraciones que dividieron opiniones dentro y fuera del país. En el exterior, la diplomacia se hizo más visible y a veces más áspera. Hubo cooperación en comercio, clima y salud pública, pero también confrontación retórica y sanciones cruzadas en tecnología, finanzas y derechos humanos. La relación con la potencia dominante del sistema internacional se movió entre la interdependencia inevitable y la rivalidad estratégica. Cadenas de suministro compartidas, pero controles de exportación, inversiones crucen frontera, pero auditorías y desconfianzas, diálogos sobre clima, pero fricciones en seguridad. Con la vecina isla autogobernada, la retórica subió y bajó con pulsos regulares, mientras aviones y barcos multiplicaron ejercicios que recordaban que el estrecho más politizado del planeta sigue siendo una línea fina entre disuasión y error de cálculo. El golpe global de la pandemia mostró otra cara del sistema. En los primeros compases, un control estricto del movimiento, testeo masivo y rastreo digital contuvieron brotes. Más tarde, las olas sucesivas de contagio, las cuarentenas prolongadas y su impacto en el ánimo y en la economía generaron debates sobre coste y beneficio, salud y libertad, eficacia y resiliencia. Cuando llegaron vacunas y tratamientos, la estrategia cambió con rapidez, buscando una salida que reactivara el mercado interno y aliviara la fatiga social. La conclusión, que compartieron muchos países, fue amarga y útil. Ninguna sociedad sale indemne de un evento así, y la flexibilidad institucional es tan valiosa como la disciplina logística. Entretanto, la vida diaria siguió mutando. Los barrios se llenaron de repartidores con mochilas cúbicas. La burocracia se digitalizó con ventanillas en el móvil. Las familias planearon su futuro entre abuelos que viven más y bebés que llegan menos. La escuela ensayó plataformas virtuales.
El trabajo mezcló oficina y hogar, y la cultura popular encontró en series, juegos y transmisiones en directo nuevos escenarios para contar historias. En el campo, cooperativas y agrotecnología empezaron a cambiar el rostro de aldeas que se conectan a mercados urbanos con camiones refrigerados y apps de venta directa. El turismo doméstico se convirtió en un termómetro del ánimo colectivo. Montañas antiguas, pueblos de madera, museos nuevos, parques industriales convertidos en atracciones. La memoria histórica se narró en teatros inmersivos y museos de diseño, y la tradición culinaria sumó a su repertorio platos de fusión que viajan entre provincias como si cruzaran fronteras nacionales. Con todo, la pregunta que recorre el relato de la China moderna sigue abierta. ¿Cómo administrar un país continente con tantas capas, ritmos y aspiraciones? Una respuesta ha sido apostar por la capacidad organizativa del Estado, por la inversión en ciencia y tecnología, por la infraestructura como músculo, por la educación como palanca y por un discurso de orgullo nacional que busca cohesión. Otra respuesta, crítica, recuerda que la centralización excesiva puede sofocar iniciativas locales, que el control informacional puede restar creatividad, que la desigualdad orada legitimidades y que los conflictos territoriales nunca admiten soluciones puramente técnicas. La verdad, como casi siempre en la historia, se mueve entre esas dos lógicas, con vaivenes, correcciones y aprendizajes. Miremos entonces algunos hilos que recorren de punta a punta estas décadas. El primero es el pacto material, prosperidad a cambio de estabilidad. Mientras el ingreso de las familias creció y la movilidad social se percibió como real, ese pacto fue robusto. Cuando los precios de la vivienda o la presión por el rendimiento escolar se volvieron asfixiantes, la conversación cambió de tono. El segundo es la obsesión por la infraestructura. Desde canales antiguos hasta trenes de alta velocidad, la historia china confía en que las obras públicas generan confianza y productividad. Lo reciente confirma esa intuición, pero también mostró sus límites. No todo puente o polígono industrial rinde lo esperado si el mercado no lo necesita. El tercero es el papel del partido. Más que un actor entre otros, pretende ser el tejido conectivo de Estado y sociedad. Eso le da eficacia y coherencia, pero también lo expone a críticas por concentración de poder. El cuarto es el lugar del país en el mundo. Pasó de periferia humillada a taller global, y de ahí a aspirante declarado a líder tecnológico y diplomático. Quedan, por supuesto, controversias que ningún relato honesto puede omitir. Los debates académicos sobre el alcance y la interpretación de las hambrunas del gran salto adelante. Las lecturas encontradas sobre las causas y responsabilidades de la violencia de la revolución cultural. Los balances, que dividen, sobre lo ocurrido en las protestas de finales de los 80. Las discusiones sobre el impacto ambiental de décadas de crecimiento acelerado. Las críticas y defensas de las políticas en regiones de minorías étnicas. Los diagnósticos opuestos sobre la sostenibilidad de la deuda local y del sector inmobiliario. Las distintas valoraciones de la política exterior, vista por unos como iniciativa solidaria y por otros como expansión estratégica. Son discusiones vivas, con documentos, testimonios, estadísticas y memorias en choque. Mencionarlas no debilita el relato, lo vuelve más humano y más creíble. Y sin embargo, si tuviéramos que encerrar la China moderna en una escena, sería esta: un tren de alta velocidad que cruza, en silencio, una llanura donde todavía hay campesinos agachados en el surco. Dentro del tren, una ingeniera revisa la simulación de un chip. A su lado, un abuelo mira fotos de su nieta con uniforme escolar. Más allá, un repartidor planifica 6 entregas desde el móvil. Una pareja escoge con un clic una comida que llegará caliente a la estación de destino. Fuera, los postes de luz corren como notas musicales, y al fondo, asoma el humo lejano de una planta de baterías que emplea a miles. Ese es el país, una superposición de siglos, un palimpsesto donde el arrozal convive con la inteligencia artificial, donde la poesía clásica convive con memes, donde el recuerdo de la hambruna convive con el supermercado de 24 horas.
Mirando hacia adelante, el tablero es exigente. La economía necesita sostener productividad con innovación real, no solo con inversión. La demografía obliga a repensar cuidados, incentivos y derechos de las familias. El clima pide compromisos más profundos y coherentes con la transición energética. La sociedad aspira a un reparto más justo de oportunidades y a un horizonte de vida menos precario. El arbitraje entre seguridad y apertura seguirá siendo una cuerda floja. En el mundo, el país tendrá que navegar entre cooperación y rivalidad, construir confianza donde se ha erosionado y evitar que la tecnología se convierta en un arma que rompa puentes. Nada de esto es simple, pero el siglo ya enseñó que China, para bien y para mal, aprende deprisa. Cuando uno recorre esta trayectoria desde la proclamación de la nueva república hasta el presente, se impone una idea. En China, la modernidad no fue copiar un manual importado, sino experimentar, a veces con acierto, otras con dolor, siempre a gran escala. De la colectivización a la responsabilidad familiar, del aislamiento a las cadenas globales, de la siderurgia al coche eléctrico, del pan racionado al consumo digital, del catecismo revolucionario a la ingeniería de datos, el camino es una sucesión de metamorfosis. No hay línea recta, hay una voluntad constante de persistir como proyecto nacional, con un Estado que se concibe como tutor del futuro y una sociedad que, a cada vuelta, busca encontrar su espacio personal. Tal vez por eso la China moderna fascina y asusta al mismo tiempo. Fascina por la velocidad y la magnitud de sus cambios, por su capacidad de ejecutar políticas que otros solo sueñan, por la mezcla peculiar de tradición y tecnología. Asusta porque recuerda que el poder de reorganizar la vida colectiva puede, si no se controla, aplastar diferencias y silencios necesarios. Entre esos dos sentimientos se mueve el juicio del mundo, y también el juicio interno de millones de ciudadanos que quieren progreso, sí, pero también descanso, reconocimiento y horizonte. Al cerrar, volvamos a la imagen del tren. En algún vagón, un estudiante subraya un manual de cálculo y piensa en la beca que lo llevará a un laboratorio del extranjero. En otro, una trabajadora de provincia duerme con el casco en el regazo, camino de una obra donde levantará un hospital. Más allá, una empresaria revisa en su tableta los números de ventas de una línea de cuidado de la piel que exporta a medio planeta. Un poeta, quizá, mira por la ventana y anota que las nubes parecen letras antiguas. Al llegar a la estación, cada uno saldrá por una puerta diferente, pero todos pisan el mismo andén. Eso es, en el fondo, la China moderna. Millones de trayectorias que se cruzan en una plataforma común, hecha de asfalto, internet y memoria. Déjanos tu opinión del tema en comentarios. Arriba tienes más videos para seguir aprendiendo.